Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea a grandes rasgos de esta charla es hablar un poquito de el estado de situación, si se quiere, de lo que es Web Components hoy en día. Web Components es un tema controversial en la historia del frontend más que todo porque hace como años que está dando vueltas y todo el tiempo hay implementaciones nuevas que ninguna anda y salieron 20 millones de frameworks a inventar componentes cuando había APIs nativas que ya hacían algunas cosas. Entonces, como siempre pasa en la historia del frontend, 200 millones de formas de hacer exactamente lo mismo, cada una con sus quilombos y sus particularidades, ¿no? Entonces, hoy hablar de Web Components implica hacerse un par de preguntitas más que ¿qué es un Web Component? Para hacer muy resumida la respuesta a esto, un Web Component es un tag en el HTML. Liso y llano. Cualquier cosa que vos tengas en el HTML hoy puede considerarse un Web Component. Si tomamos una metáfora de un control de formulario viejo que está dando vueltas hace mucho, por ejemplo, el input file, vos ves en la pantalla que en realidad son dos controles. Es una caja de texto y un botón en la mayoría de las UIs cuando estaba de moda usar el input file derecho. ¿Qué pasa? Eso lo podés considerar un web component en cierto sentido, porque es un tag que te envuelve otras dos cosas adentro. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué se renderiza? ¿Qué estado maneja? Y la mar en coche al respecto es todo la complejidad que se empieza a desarrollar. Porque empiezan a aparecer estas cosas como Shadow DOM, Custom Elements, Polymer en su momento, y este otro sujeto que también salió a decir que hacía componentes. Entonces, antes de meternos en por qué está bueno hoy meterse a trabajar con Web Components, hay que distinguir bien qué son estas 5 cosas. Porque se solapan mucho, tienen cosas en común, tienen cosas que les difieren. Entonces, Web Components es un conjunto de APIs que está en el DOM declarado disponible. Abarcan una serie de comandos que vos tenés que ejecutar para que tu componente esté disponible para consumir en el navegador, en esencia. Shadow DOM es una forma de encapsular lo que tenga que ver con la capa presentacional de ese componente. Hoy por hoy, por ejemplo, si vos haces un componente, importás los estilos en algún bundle o de alguna manera, usás SAS, usás CSS in JS, cualquier cosa, pero terminás en general, salvo los sistemas de componentes que trabajen con esto, con una hoja de estilos global que está dando vueltas, pululando por ahí en alguna parte de la aplicación, que contiene en alguna parte una definición para tu componente. Shadow DOM lo que viene a hacer es proponer una forma de encapsulamiento. De este componente, por ejemplo, supongamos vamos a estar jugando con un caso de Material Design, que es hacer un botón de material. Si yo tengo un botón, me interesa que los estilos del botón estén dentro del componente y que no estén expuestos hacia afuera, porque son interés y responsabilidad del botón solamente. Shadow DOM es una de las alternativas para eso. Custom Elements es básicamente un elemento HTML personalizado y la API que se expone en un navegador es una suerte de directorio de registro donde vos podés decir, bueno, tengo un tag que se llama material-button y lo voy a registrar con ese nombre y corresponde a esta implementación. A partir de eso, el componente es público y es consumible, en esencia. Antes de que estuviera la especificación actual de Custom Elements y Web Components y todo eso, Google había empezado un proyecto que fue un experimento por un montón de tiempo y que todavía sigue dando vueltas, pero básicamente está a punto de convertirse en un polyfill, nada más, que se llama Polymer. Polymer fue el primer intento ordenado, estructurado y grande y con presencia, digamos, de hacer estos elementos personalizados, estos componentes customizables justamente, con un cierto scaffolding, una cierta estructura, una forma, como tratando de poner el orden al caos que eran las distintas implementaciones de la especificación de Custom Elements en ese entonces, que era un poquito más compleja y limitada al mismo tiempo de lo que es hoy. Y React, ya sabemos todo lo que es, pero ¿por qué es necesario decirlo? No es
una solución para hacer Web Components, es una librería de UI que puede hablar en Web Components en ciertos contextos y de ciertas formas, pero no es su principal preocupación. Cualquier framework que hoy en día venga a decir, sí, nosotros hacemos componentes, 99% seguro que no te ofrece Web Components, sino algún artilugio alrededor de eso, con alguna forma opinada de implementar, que lo aleja un poco del estándar o que le mete un poquito de ruido. El objetivo de esta charla es que ustedes conozcan que existe una forma estándar de hacer componentes, que hay herramientas que te permiten estar con una capita de abstracción muy finita arriba de ese estándar y que además te deja exportar a casi cualquier framework popular hoy en día. Esto, por ejemplo, es una captura de pantalla de una aplicación hecha con Stencil, que ya les voy a contar más de cómo juega Stencil en todo esto. Pero lo que quiero que se fijen acá es cómo aparecen en el HTML todos estos nodos con nombres personalizados, Stencil Route, App Home, Node Listener, Layout Header, cada uno con estos, y aparece este tag acá, Shadow Root, que está dando vueltas en distintos bloquecitos. Cuando hablamos de Shadow DOM, hablamos de una especie de DOM privado para cada componente, que desde afuera no hay no hay una visibilidad directa. Si vos estás trabajando con ese DOM, los componentes, a medida que estás más arriba en la jerarquía del DOM, por ejemplo, el body no puede acceder directamente a este Available Apps que está acá abajo, porque eso está dentro de un Shadow DOM que está dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Entonces, realmente tenés encapsulamiento, porque las capas entre sí no se pueden ver salvo ciertas condiciones que hay para justamente permitir estilizar los contenedores de estos componentes. Esto es todo lo que hace falta para hacer un Web Component. Esta es la estructura mínima. Fíjense que no es ninguna locura. Estamos suponiendo que la mayoría de los navegadores modernos hoy soporta ya sintaxis de clases, si no, transpilador mediante, no importa, pero la estructura mínima es esta. Una clase que extiende de HTML element, que es básicamente todos los tags HTML, y la operación de registro. En el momento que vos registras el componente, el navegador ya sabe que tiene que utilizar esta clase que está acá arriba para referirlo y para implementarlo. Y usarlo en HTML es literalmente eso. No hace falta inyectar nada, no hace falta hacer ninguna referencia extraña, es literalmente eso y nada más. Vamos a jugar un poquito. Me robé un poquito de implementación de Material Design para simular cómo es un botón. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer un botón con Vanilla.js solamente utilizando estas APIs básicas? Si no me equivoco, sí, acá tengo que... Las notas, los machetes son importantes, chicos, porque si no... Entonces, ya amplío la pantalla un segundito. Y poner algo de alto contraste. Bueno. Esta es nuestra implementación de un Web Component, por ejemplo. Es un botón de Material que tiene un evento y tiene una etiqueta. Y acá hay un script source que tiene algo. Si yo me pongo a ver qué hay dentro de este script source, esto es una gronchada a propósito, aclaro por las dudas. Todo esto es un componente que tiene un constructor que llama una función arbitraria render, que podría llamarse presentarse o lo que sea. No hay ninguna convención de nombre siguiéndose acá. Que lo que hace en esencia es crear un elemento de tipo template que se utiliza para definir qué es lo que vas a renderizar en cada instancia del componente, cargarle por inner HTML muy gronchamente, porque esto es Vanilla.js y no nos importa nada, la hoja de estilos que tiene ese componente, que es todo el choclazo que estaba arriba, y sí quiero que se fijen en esto que está acá, esa etiquetita slot. Ese tag te permite que tu componente pueda contener HTML o más subcomponentes
y básicamente cualquier contenido de tu tag va a aparecer ahí. Lo va a renderizar automáticamente y va a ir llamando a los constructores de elementos de cada uno de los tags que vayas anidando. Esto último que hay acá es, bueno, instanciame dentro de este componente en el que estamos, un Shadow DOM, y inyectarle un clonado del template que estamos trabajando. ¿Por qué no directamente el elemento template original? Porque de esta forma vos podés hacer una especie de patrón de factory para ir trabajando con una sola instancia de template a la que vas inyectando una copia separada. Entonces, si tenés que hacer manipulaciones, no le estás pegando nunca directo a este tag que está acá abajo. Si yo les muestro qué hay acá, que esto sería... Ahí tenemos nuestro pequeño botoncito, que de repente es más grande, y si le hago clic nos saluda hola Vir.js. Dos cosas que salen de acá. Yo no programé ese evento. ¿Cómo miércoles se resolvió eso solo? Yo no hice nada para que eso pasara. Una. Dos, vamos a inspeccionar el HTML de esta página muy sencillita. Vamos a hacer la suma de consola también. Y van a ver que acá está este shadow root, que acá tiene todos los estilos que nosotros inyectamos, que están bajo este pseudo selector que se llama host. Host te permite acceder al contenedor del custom element en el que estás trabajando y es como el elemento raíz del componente. Así como cuando estás estilizando una página, el elemento de mayor jerarquía es HTML, acá es este. Entonces, todo lo que esté debajo de host en nivel de jerarquía, lo podés estilizar dentro del componente. Y acá abajo está nuestro textito que está reflejado acá. Fíjense que el slot hace una especie de referencia, no es que copia, sino que es como una suerte de enlace rápido al contenido que teníamos definido antes. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ver cómo es que se pueden hacer cosas un poquito más interesantes con este componente, porque la verdad es que no hicimos nada muy alocado acá. Vamos a agregarle un poquitito de complejidad ahora y va a tener lo que en casi todos los frameworks se conoce como una prop, que es el nombre glorificado de un atributo nomás. A la gente de frontend le gusta inventar nombres. Una referencia a React. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es el efecto que yo quiero que tenga esto? Que me coloree el botón de rojo. Si yo levanto esto, mirá, tenemos un botón rojo. Ahora la pregunta es, ¿cómo miércoles es que ese botón es rojo ahora? Porque yo acá lo único que hice hasta ahora es chantarle un atributo en el tag HTML que no necesariamente significa algo. Entonces, vamos a ver cómo cambió el componentito acá. Tenemos estos getters y setters acá, que la única función que cumplen es hacerme de espejo de la API del DOM para levantar el atributo. Llamémosle que es una suerte de propiedad computada. Entonces, si yo hago this.color, voy a estar haciendo en realidad thisGetAttributeColor, con lo cual me queda enlazado esta propiedad a el tag del HTML que yo estaba modificando. Y si le hago un set a esa misma propiedad, me va a hacer el cambio en sentido de escritura. ¿Qué fue lo único que cambió acá? Todo lo demás sigue igual. En el choclo de CSS mal puesto que tenemos acá, hay una referencia a thisColor y por eso es que el color del botón cambia. Fíjense que hasta acá no estamos hablando de manejo de estados, no hay bindeo, no hay ninguna cosa rara. Fíjense lo básico que es implementar un componente utilizando
las bondades de la sintaxis de clases, todo lo que es S6 y demás. Vamos a agregarle una cosa más. Supongamos que yo quiero agregarle un evento personalizado a esto. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que este fuera un componente un poquito más elaborado que un botón, que fuera un calendario y yo tuviera un evento que me diga, bueno, cuando el usuario me elija una fecha en el calendario, quiero que pase algo. Las APIs nativas del DOM hace como bastantes años tienen un objeto que se llama Custom Event y un método Dispatch Event que te permite manejar eventos personalizados con la misma jerarquía y las mismas APIs de eventos que conocemos de siempre. Todo el DOM se maneja con el mismo sistema de eventos en esencia. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo para eso acá? Más cosas turbias porque Vanilla.js es para eso. Entonces, apareció acá en el constructor del elemento una función nueva, bindEvents, también, que podría haberse llamado enlázame los eventos y está todo bien. Y como nuestro evento es avísame cuando el usuario presione Enter, básicamente el botón tiene una lógica interna para manejar eso. Entonces, escucha el key up del elemento y dice, che, el usuario presionó Enter, bueno, despáchame el evento que está en este manejador de eventos. Esta función de acá lo que hace es devolver un custom event, que esto lo usamos como parámetro para despachar el evento. Ahora, ¿cómo hago para que la función ejecute lo que yo digo? Usando el estilo antiquísimo de inline JavaScript para que me ejecute lo que dice ahí. Para más cosas turbias, porque ya no hay razón para no hacerlo. Básicamente lo que hace es instancia una función dinámica de la nada. Esta es la forma disfrazada de no decir eval, pero es eval. Entonces levanta el atributo que yo pasé por HTML, arma una función, le asigna el scope de div para más información de scope, la charla de Lucho. Entonces, eso va a ejecutar el onEnterPressed que acabamos de agregar. Entonces, vamos a ver si estoy mintiéndoles o no. Si yo hago clic, sigue acá diciendo la Vir.js como estaba. Si le doy Enter, va a decir la Vir.js de vuelta porque el Enter se traduce a clic en los navegadores, pero además no va a andar. ¡Lo rompí! ¡Genial! No lo serví, tenés razón. Gracias. No rompí nada entonces. Es que eran muy parecidos los ejemplos. Ahí está, ahora sí. Entonces, si ahora yo le doy Enter, sigue sin andar. Bueno. Ahí está. Entonces, ahí está el evento extra que programamos. La verdad que podría haber elegido un mejor ejemplo para el evento, pero bueno. Sepan disculpar, la charla la terminé de armar hace 2 horas, así que... Bueno. Todo esto fue Vanilla.js. Y ahora... Va a pasar que si nos seguimos haciendo los cancheros con Vanilla.js, vamos a empezar a decir, pero mira, esto lo estoy empezando a hacer en todos los componentes. ¿Me podría hacer una clase abstracta que me maneje todos los componentes y que me sirva como extensión en vez de extender de HTML elemental o bruto? Sí, bueno, ¿por qué no? Total, hoy se puede hacer todo. Entonces terminas con una clase en TypeScript porque te cebaste y cambiaste de lenguaje, que empieza a hacer cosas raras como tener atributos observados, una cosa que se llama Attribute Changed Callback, un Connected Callback, que empieza a hacer un montón de cosas raras, que ya empieza a hacer casi lo que pretende hacer una librería de componentes. Entonces, esta implementación está muy bonita, pero está llena de errores. Les muestro como ejemplo. Fue una prueba de concepto que armé hace algún tiempo para decir, ok, no tengo que hacer esto yo, tengo que usar algo que ya lo resuelva y bien resuelto, porque esto explota por todos lados, si no.
Pero empieza a hacer todos los manejitos del Shadow DOM, el armado del template, hasta tiene un scaffolding que te dice, bueno, cada vez que heredes de esta clase, tenés que tener una carpetita que tenga un template.html, así literal, hardcodeado, bruto y feo, con el template tuyo y una hoja de estilos en CSS y no le vayas a poner otra cosa porque no va a andar. Claro, entonces ahí dije, no, listo, esto ya no da para más y ya tengo que empezar a hablar de lo que viene a ser la charla en serio. No lo conocí tan viejo, sino capaz que sí, ¿eh? Capaz que sí. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de perder tiempo con estas cosas? Porque empiezan a aparecer todos estos problemas. Tengo que reaccionar a cambios en el estado. Tengo que pensar en server-side rendering. Tengo que hacer código reactivo. Tengo que manejar estado. Y ya no tenés ganas de codear más nada. Te vas a tomar un café, apagás la máquina y no volvés el resto de la semana, más o menos. Aparece acá nuestro amiguito Stencil. Stencil, y le voy a tirar con algo que le diga que es un framework, porque no es un framework. Es un compilador. Al menos como lo vamos a ver acá, es solamente un compilador. Tiene su variante de framework, pero la verdad es que anda tan mal que no se las pienso recomendar. Stencil tiene dos cosas muy copadas. Hace excelentes web components, pero quiso hacerse el framework más sofisticado y todo lo que hizo alrededor de eso lo hizo mal. Básicamente. Entonces, nos quedemos con que hacen muy buenos web components. No quieren usar, tiene un sistema para hacer rutas, tiene para manejar estados. No quieren usar nada de eso todavía. Esperan un año más a que madure. Todavía no está para usar. Es un compilador de web components que utiliza TypeScript, de cajón. No podés usar otra cosa que no sea TypeScript, lo lamento. Viene todo así metido. Junto con un montón de features extra que ya les voy a contar. Pero esta es la forma, por ejemplo, de arrancar un proyecto de Stencil. No tienen un CLI propio, se metieron como un generator dentro de NPM. Entonces, ¿qué hacen los muchachos de Stencil cuando largan un proyecto? Te generan toda esta estructura de acá, donde básicamente de cajón sin que vos te enteres te metieron TypeScript, Jest, tanto para test unitarios como para test end-to-end, Puppeteer también para la parte de test end-to-end, tienen un sistema de server-side rendering, los bundles se hacen con Rollup en vez de Webpack, o sea, te metieron una solución completa, vos ni te enteraste. Vos, de hecho, mirás las dependencias acá en el package.json, no el package.log. La dependencia es eso. Todo está metido ahí adentro. El chiste es que vos no tenés que ponerte a pensar en el stack, sino que vos vas a hacer web components. Se han ocupado de que la abstracción sea la mayor posible, al mismo tiempo que te deja personalizar lo suficiente como para meterle cambios si te hace falta. Entonces, te viene ya con un componentito armado. Voy a cerrar esto que está acá molestando. ¿Cuánto pesa qué? La librería en sí, el dev dependencies no tengo idea cuánto pesa. Sé que el bundle que te produce, vos tuneas cuántos polyfills le querés meter. Entonces puede ser una micro librería tranquilamente. Depende de cuánto nivel de compatibilidad quieres dar. Porque se han tomado el trabajo de soportar browsers legacy también. Entonces, según qué rango de soporte quieras, va a ser más grande o más chico, en esencia. Entonces, un componente con este bichito, esto se me metió acá, ahí está. Aparece acá una cosa que se llama decorators, que vamos a pasar por este lado. Acá está. Básicamente hay como 4 cosas grandes que tenemos que tener en cuenta en un componente. Este es un componente de botón de un proyecto open source en el que estoy trabajando. Básicamente, toda clase de componente arranca con el decorator component diciendo, che, esto va a ser un componente. Le asignas el nombre del tag, una ruta a la hoja de estilos de ese componente, que a través de un plugin la podés hacer que sea SAS. Y si vas a usar Shadow DOM o no. Hay quienes lo usan y quienes no. Eso es todo un debate para una charla independiente en sí. No me voy a meter en detalle de eso. Es si querés usar el encapsulado que te ofrece ya de cajón de Stencil o no, en esencia acá.
Yo vengo laburando todo con Shadow DOM y porque me es más cómodo y porque es el default. No me puse a experimentar tanto. Pero lo que funciona mejor generalmente son los defaults, así que fui con eso. Tenés decorators para declarar eventos, como habíamos estado viendo recién. Acá es mucho más sencillo porque no hay que hacer ninguna artimaña oscura para manejar eventos. Declarás las props del componente como si fueran atributos. Y tiene su función render que les tiene que resultar muy familiar a los que vengan trabajando con cualquier framework que use JSX. Es lo mismo. Y no sé si me estoy olvidando algo acá, no. Más o menos eso es a grandes rasgos. Hay un montón de cositas puntuales de esto, que los componentes tienen un montón de hooks para atarse al lifecycle del componente, es decir, antes de que se renderice, antes de que se cargue, luego de que se actualice, luego de que se renderice, cuando se va a destruir, que podés ir haciendo también distintas cositas con eso. Todo esto es lo que te viene de cajón cuando haces un trabajo con Stencil. A manejo del API de Custom Elements, polyfills para absolutamente todo lo que vayas a hacer, bindeo de datos de una vía, esto quiere decir que podés transferir estado de un componente padre a un componente hijo, renderizado asíncrono, TypeScript con JSX, tiene soporte, y si lo vas a usar para aplicaciones, que yo todavía no lo recomiendo porque le falta, tiene soporte para hacer server-side rendering, usa Jest para hacer test unitarios y test end-to-end, y tiene un template de generator que es para hacer directamente PWAs, que ya te arma todo el scaffolding necesario para montar una PWA. No, usa JSDOM para hacer el server-side rendering. Hace algo medio raro porque es sin backend también. Creo que lo que hace es tirarle todo el bundle que te genera Stencil a JSDOM y JSDOM y toma el output de eso y guarda el HTML. Es una cosa así. Una de las cosas que me llevó a elegir Stencil para los proyectos en los que vengo laburando es que no me deja, o sea, lo refraseo, no me obliga a usar un framework. Me deja usar cualquiera de estas cosas que están acá en pantalla, porque en esencia lo que te ofrece Stencil es distintas vías de integración para cada una de las plataformas. Si querés ir Vanilla.js, por ejemplo, es básicamente lo que estamos viendo antes. Lo único que tenés que hacer es usar el distribuible que te genera Stencil mismo en una página y usar el componente. A modo de mostrarles velozmente, en la documentación de Stencil, por ejemplo, están las vías de integración para los distintos frameworks. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a Biodale, sí, ¿por qué no? Iba a poner Ember, pero no iba a ser muy divertido, entonces. Acá te da, por ejemplo, cuáles son las instrucciones para integrarlo con Vue, que básicamente lo que hace es hacer que ignore los elementos custom y le llama a la define custom elements a un wrapper que tienen específico para Vue. Y ahí inyecta los componentes y los podés usar en cualquier función de renderizado que tengas. Se han tomado mucho laburo y de hecho quieren seguir agregando frameworks. La idea es que van a seguir agregando ahí para que vos trabajes con algo suficientemente abstracto que después puedas llevarte a cualquier lado. Incluso, idealmente, si vos estás en una organización donde tenés proyectos con distintos stacks de frontend, podrías tener un único sistema de web components exportable a cada framework que usen. Supongamos que en una empresa usaran los 4 frameworks estos distintos, podrían seguir usando el mismo sistema de componentes, que es una locura. Porque te ahorras un montón de trabajo de portear manualmente a la estructura de componentes de cada uno. Entonces, eso me parece que está muy bueno. Stencil es, curiosamente, de Ionic. Ionic largó hace poco Ionic Framework 4 y mucho del laburo de Ionic Framework de Ionic 4 fue esto, Stencil en realidad. Lo que hicieron es que básicamente los componentes de Ionic ahora se hacen con esto. Entonces, le están poniendo muchísima pila ahora para lo que es desarrollo de aplicaciones también. Sí. Claro. Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Es todo junto, salió de hecho. A diferencia de Quasar, todo lo que es stencil está en 0 punto, con lo cual, no tanto en la parte de web components, pero en el resto esperen que esté plagado de bugs, porque lo está. Y una cosita que no me quiero olvidar, que mi lado de diseñador me decía que tenía que poner acá. Stencil es fantástico para trabajar sistemas de diseño. Si en la organización en la que están haciendo una librería de UI, por ejemplo, para todas las aplicaciones, está buenísimo que podés definirlas directamente en Stencil y después el desarrollador elegirá, por ejemplo, en qué stack usarlo. Pero podés definirlo desde acá directamente, hacer hasta toda la lógica de animaciones, todos los comportamientos que tienen que tener, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del botón, podés hacer que el botón tenga resuelto todo lo que necesita y que después el frontender decida dónde lo va a implementar y con qué eventos y con qué gestión de estado y whatever, todo lo demás. Pero la lógica de UI del botón ya está. No hay que pensarle nada. Entonces, es una muy buena herramienta para complementar con todo lo que es sistemas de diseño en ese sentido. Hay un montón de cosas más para contarles, pero esto pretende ser una introducción y una especie de celebración, entre comillas, de que finalmente se puede hacer cosas útiles con Web Components y ya no es tan fantasma y tan ficticio como era hace algunos años. ¿Algo que se les ocurra preguntar? Diga. Ionic lo mantiene. Ionic. Sí. Son un poquito lerdos para responder a los issues. Sí, creo que justo te habías ido. Son un poquito lentos para responder algunas cosas. Tienen una comunidad de Slack también, que es muy activa, está lleno de usuarios mostrando cosas que están haciendo, preguntando. Hay mucha actividad alrededor de Stencil ahora. Y hay un par de sitios incluso que ya son galerías de componentes con Stencil y toda la cosa. Entonces hay bastante para hacer. Le quieren poner más pila a todo lo que es... hicieron, por ejemplo, su propia versión de Redux para Stencil, que me parece una barbaridad, pero bueno, lo quisieron hacer. No sé qué tan bien le salió, no lo llegué a probar, pero hicieron algo más, supuestamente más simple, que era túneles de estado, le llaman, y explota por todos lados. Entonces, lo repito como loro, pero está bueno. Si se quieren meter como components, Stencil es una buena opción hoy en día. Olvídense que existe para todo lo demás, pero para Web Components anda muy bien. Y bueno, si no hay ninguna otra cosita más, diga. ¿Cuál fue tu experiencia integrando Web Components de Stencil, integrado por Stencil, dentro de otros frameworks? O sea, por ejemplo, hiciste una cosa nueva en Stencil, y querés meter en React, con Vue, o lo que sea. Te voy a contar de Ember porque es la única que uso ahora, pero en Ember, por ejemplo, es instalar un add-on que básicamente hace... Ember tiene su propio sistema de buildeo, su propio sistema de discovery de cosas, y básicamente lo que hace es decirle, bueno, Ember, Stencil me produce las cosas así, yo te lo mapeo Ember para que entiendas que estos son en realidad componentes. La mayoría de las integraciones son eso. No tuve mayores complicaciones, pero tampoco me he puesto a experimentar con componentes complicados. O sea, fíjate, siempre lo estoy llevando a nivel de UI solamente. Sé que se pueden hacer, de hecho, en la aplicación en la que estoy trabajando actualmente, hay componentes de Stencil que hacen, por ejemplo, son componentes sin interfaz que lo que hacen es escuchar eventos de un socket y despachar cosas, por ejemplo, como si fuera un enrutador. Podés hacer esa clase de cosas también. El tema es que ese nivel de lógica no sé qué también se portea a otros frameworks, porque ya estás encanutando un manejo de estados dentro de un componente y puede que no sea directamente compatible con lo que está afuera, entonces ya empiezan a jugar otras cosas. Capaz que si lo abstraes bien con el sistema de eventos nativos y eso, capaz que funque bien, pero no tengo una experiencia tan profunda todavía. Recién lo empecé a usar para UI, me pareció que para eso iba como piña. ¿Se pueden combinar? Por ejemplo, yo puedo tener un componente de IA como clase nueva que explota al componente de Stencil. Sí. Me parece, no veo impedimento para que no, o sea, si el componente de React devuelve HTML al final, sí. Cualquier cosa que el DOM pueda interpretarte y que sea reemplazable en slot, tendría que entrar ahí. Sí, no sé, hablan de algo referido al performance o algo así.
No he visto métricas ¿Qué de... diferencia hay entre un componente nativo React y un componente? Te lo busco. La verdad que no me puse a hacer comparativas. Asumo por default que al ser nativo tiene que ir un poquito mejor, porque no hay que hacer procesamiento de nada extra que venga, por ejemplo, por una implementación custom del Virtual DOM. Ponele. Entonces, al ser nativo debería ir derecho mucho más rápido, pero pensá que Stencil es nativo en realidad, pero con una serie de comodidades para que vos te sea más fácil escribirlo. Pero de ahí en más no tengo una precisión como para decirte. Sí, te hace server-side rendering de los componentes. En el caso del server-side rendering, sí. Sí. Ahí ya va a depender del server-side rendering de tu framework. Si estás dentro de la solución de aplicaciones de Stencil, por ejemplo, que ya es el framework completo, sí va a pasar por el server-side rendering de Stencil. Si no, va a caer ya en lo del framework porque Stencil no se mete ahí. Claro, exactamente. Bueno, vamos, muchas gracias.